Hola a todos, ¿cómo están? Soy Andrés Y yo me llamo Daniel Herrera. y bienvenidos de nuevo a nuestro podcast. Aquí vas a escuchar nuestras experiencias y opiniones como profesores y aprendientes de español. Nos encanta explorar de todo, desde didáctica para enseñar español hasta cultura, cine, cocina y claro, los chismes. Y si eres profe de idiomas o estás aprendiendo español, este podcast es para ti. Así que prepárate para aprender, reflexionar y descubrir la mejor manera de enseñar y disfrutar el español. En el episodio de hoy vamos a hablar de enseñar español para sordos. Entonces, yo quisiera empezar preguntándote, Amrit, ¿qué experiencia tienes o qué experiencia crees que compartimos con este tema? ¿Sabemos algo de cómo enseñar español para sordos? ¿Hemos tenido contacto con alguna persona sorda? ¿Qué me puedes contar al respecto? Bueno, entonces yo creo que el primer contacto, especialmente en mi caso como un extranjero, fue solo en Colombia, de aprendizaje de la lengua de señas en mi maestría, ¿no? Porque teníamos juntos también la materia de la lengua de las señas en los 2 semestres, ¿no? Primero aprendimos la historia, la didáctica, un poquito la situación de la comunidad sorda en Colombia y luego aprendimos también la lengua como tal. Am, Obviamente, yo creo que fue muy curioso todo. Básicamente, pues como toda la materia tenía el objetivo de hacernos entender cómo es la situación de la comunidad sorda en Colombia, en primer lugar, porque muchas personas no saben qué está pasando dentro de esta comunidad. Tampoco sabemos muy bien cómo funciona la lengua, porque si vemos, o sea, yo creo que hace unos años declararon que sí, la lengua de las señas es una lengua, porque antes las personas pensaban que solo es, básicamente, no es una lengua, es como hacer acciones, básicamente crear señas propias, no tenía estandarización, no tenía nada, entonces muchas personas pensaban o tenían el estereotipo de que no es una lengua, o sea, una persona que habla lengua de señas no puede ser bilingüe, no está hablando un idioma. Entonces me pareció muy curioso. En India no tenemos así, tenemos lengua de señas, pero no es fuerte, es como no hay una conciencia básica entre las personas oyentes, vamos a decir, y no hay un esfuerzo extra tampoco. Pero en Colombia fue muy interesante ver que las personas sí quieren aprender esta lengua, sí el gobierno también está promoviendo y los colombianos como tal tienen un interés general para facilitar la enseñanza y el aprendizaje. Pero no sé cómo fue tu experiencia como colombiano. Bueno, como colombiano, pero quería hacer un par de acotaciones antes. Sí, es verdad que antes, hace bastante tiempo, pues la situación de los sordos era muy diferente, ni siquiera se reconocía que la manera en que se comunicaban era una lengua, pero juntos aprendimos y un curso que yo hice el semestre pasado me enseñó que la lengua de señas tiene, como cualquier otra lengua, gramática, fonética, pragmática. em, entonces, es una lengua como cualquier otra y yo creo que fuimos muy afortunados porque yo creo que lenguas de señas hay en todas partes del mundo, pero contamos con dos compañeras, intérpretes de lengua de señas, dos materias diferentes que trataban el tema y la persona que nos enseñó las cosas más básicas de la lengua de señas era una persona sorda. Entonces creo que tuvimos muchas oportunidades para darnos cuenta de todo esto, eh, que yo creo que si contaras con lo mismo en India, podrías darte cuenta que sí existe, sino que a veces eso pasa, ¿no? Que
esas dos culturas conviven en el mismo país, en la misma ciudad, pero a veces son como islas, ¿no? Como que no, si no hay esas intenciones de entrelazar, uno a veces piensan, claro, no tengo ni idea, no es tan fuerte, pero es porque no está ese contacto, ¿no? Em, pero sí, no sé bastante la diferencia, pero yo creo que en Colombia hay por lo menos un interés que se nota. Hay colegios, hay obras de teatro, hay programas gubernamentales y, por ejemplo, la maestría que hicimos tiene esta insistencia, ¿no? Que hay que tener esto en cuenta. Em, Mi experiencia como colombiano, pues fue muy agradable. Em, yo no sé si esto es controversial de decir, pero toda expresión cultural de mi país es muy grata de aprender, de contactar. Em, yo no sé si esa lengua, pero es la lengua de señas colombiana, entonces tiene esas particularidades. Los hablantes son de acá y yo dichoso, yo muy contento de así sea poquito de aprender lo que aprendimos ese semestre y sobre todo los temas de la cultura de las personas sordas. Claro, y esto también me hace acordar que no sé a quién, pero alguien me preguntó por qué quisiera meterme en esta materia, porque además fue una electiva, no fue como obligatorio. Es correcto. Entonces, yo siempre digo que he sido y siempre seré una persona muy curiosa. Entonces, hasta el día de hoy estoy muy agradecido también a los profesores y los compañeros, lo que acabas de decir también, que nos acompañaron durante todo el proceso para brindar y también mostrar otro lado del mismo mundo en que vivimos, ¿no? Entonces, siempre me parece muy, muy interesante y también muy, no sé, enriquecedor, ver estas diferentes realidades donde las personas están coexistiendo sin saber la existencia de este mundo, ¿no? Lo mismo pasó con las comunidades indígenas cuando estamos viendo la materia, que es otro podcast en sí, pero en caso de los sordos, pues yo aprendí personalmente muchísimas cosas en el primer semestre, la situación y también cómo funciona lo que tú dices, la orientación, la configuración de la mano, la gramática, el léxico y las palabras, cómo cambian desde Bogotá a Cali, ciudad por ciudad, las palabras son las mismas, pero las señas son diferentes, que muestra un dialecto diferente de diferentes ciudades. Entonces, súper chévere. Sí, eso me pareció genial. Que son cosas como muy evidentes ya que uno las tiene como presentes, pero cuando uno se las enseña, no se les abren el mundo a esa realidad, fue fascinante lo de los dialectos colombianos en lengua de señas, muy bonito. Em, yo quería hacer una primera, perdón, pregunta o actividad y es ver si nos acordamos de nuestras señas. Entonces, yo creo que yo quiero hacer la tuya y quiero ver si tú recuerdas la mía. Y lo que voy a hacer es hacerla y describirla también. Si no te acuerdas, no pasa nada, pero es interesante de pronto que hagas un intento. A ver qué de pronto Bueno, y vamos a explicar también verbalmente para las verbalmente qué personas que estamos no. haciendo, ¿vale? Sí, Entonces, bueno, voy a empezar yo y por recuerdo que favor. tu seña empieza así, el dedo Ok. índice en la 100 aquí al lado de la cabeza. Ujú, Y luego tengo mi otra mano, la palma abierta, así como mirándome a mí como si fuera un libro o una hoja. Y retiro el índice y hago como si estuviera pintando sobre esa hoja que es mi mano. Entonces ujú. es aquí y luego bajo y pinto en mi otra mano. Wow, ¿te acuerdas de mi nombre? Claro que sí, es que También. para hacer una pequeña acotación, un pequeño paréntesis, algo que no sé si estás de acuerdo, pero algo que me gustó mucho de los nombres en lengua de señas es que es como un bautizo que tuvimos y nos pidieron que fuera algo que de pronto nos identificara y a los sordos les sirve algo visual, como de pronto los pelos crespos, las gafas
O sea, como Mm, quién del salón. Ah, el de gafas, el del pelo largo, como que es todo muy visual para poder tener una referencia más rápida, pero también es importante que uno le meta un elemento personal, no algo que te claro, identifique como persona. Ya como adultos tenemos la ventaja de decir como, miren, yo soy este. Y siempre me acuerda porque tú dijiste, pues yo soy una persona que muy curiosa, muy del pensamiento, muy de las ideas, y mi pasión es pintar, el claro. arte. Mm, Entonces, Amrit, obviamente que es tu nombre, y yo te pregunté qué significa, recuerdo mucho la historia, pero está muy desconectado de tu personalidad. En cambio, tu seña me ayuda como a resumir total. como un poquito. Ujú. Entonces, eh, hay algunas que olvidé, pero a veces intento acordarme de todas porque ese ejercicio fue muy chévere, el ponernos nuestro Sí. nombre. Además, a veces cuando lo que tú dices, como nos bautizan con los nombres, siempre hay un poquito de estereotipos, ¿no? Porque me acuerdo que o sea, nuestra profesora me dio una seña relacionada a yoga, Sí, entonces me pareció como un estereotipo, además, siendo un indio, entonces le pedí cambiar mi seña, entonces sí, esto me acuerdo. wow, sí, Pero no. lo que no me acuerdo es tu nombre. Bueno, pero quiero que igual hagas un intento, así, así. Bueno, empezamos muy bien. Yo creo que esta es como una seña relacionada con tus gafas, entonces el índice y el pulgar está sobre, básicamente, sobre las gafas para mostrar la forma y luego está relacionado con la barba. No, ese era Sebastián, pero sí tiene que ver algo con esta parte. Son mis hoyuelos, ¿sí los ves? Sí, así, así, sí, como mover el dedo, rotar el dedo en, En el ¿cómo hoyo, se dice? hoyuelo, Hoyuelos. No eh, conozco esta palabra, es la dimple, primera. dimple en inglés, Dimple. ¿cierto? Sí, Es que es muy raro porque es este huequito que se forma en las mejillas de ciertas personas al sonreír. sí, Lo tengo yo sí, muy sí, sí, marcado. sí, Entonces hoyuelos. son mis ¿Con gafas J aquí o con Y? Y, con Y, como hoyo, hoyuelo. con Y. Ujú, interesante. Sí, mis Ok, gafas, ya, sí. mi hoyuelo aquí en la mejilla. Wow, me encanta. Sí, Y recuerdo wow, que ese me lo dio la profesora. La profesora me bautizó y me dijo, mira, Tintín. Yo le dije, ¿sabes qué? Me encanta, nunca lo había pensado, pero creo que me resume muy bien. O sea, yo sé que es físico, pero es muy de mi personalidad como también, como, no sé, también, un poquito sí. picaresca, un poquito Sí, molestona. me encanta. Sí, sí, Bueno, yo creo que también, no sé, yo tengo una pregunta también relacionada a las señas. sí. Am, no sé si tuviste alguna experiencia a lo largo del curso cuando estamos aprendiendo la lengua. Te explotó la cabeza, básicamente saliste de am, algún estereotipo que tenías antes. Pues son varios, los ejemplos que tengo como que no son tan impactantes, pero para mí fue una serie de sorpresas y de romper como un montón de estereotipos o prejuicios que uno tiene. Em, pero en realidad son muchos. Por ejemplo, me pareció muy conmovedor que los bebés son capaces de balbucear en lengua de señas si tienen Ujú. padres señantes. Entonces, igual que un bebé, entre que nacen y los 2 años, ya están adquiriendo ciertas señas que no las hacen, digamos, perfectas o no las hacen en una frase, pero sí pueden pedir agua, sí pueden decir que tienen frío, que quieren algo, pueden hacer preguntas. em, y no sé, eso es muy interesante porque eso no es aprendizaje, sino adquisición de lenguas. Entonces, como decía, hay cosas que son evidentes cuando uno ya las tiene como procesadas, pero claro que la lengua de señas se puede adquirir en la primera infancia. Eso me pareció conmovedor y extremadamente interesante. O sea, me pareció muy, muy chévere. Recuerdo eso. El,
el mismo hecho, o sea, lo que tú acabas de decir me pareció muy triste viendo la realidad, porque muchas veces los papás no aceptan, o sea, no llegan a la conclusión de que si sus niños son sordos o si necesitan usar la lengua de las señas para sobrevivir, o vivir o evolucionar en futuro. Y los niños terminan, o sea, aprendiendo la lengua muy tarde en sus vidas. Entonces, me pareció obviamente muy triste, pero es la realidad de mucho, o sea, en estas situaciones de niños con necesidades diferentes de lo general. Y sí, Wow, sí, tienes razón. Van un poquito de la mano, pero pues eso es muy conmovedor de los bebés, pero la realidad, tienes razón, muchos, de hecho la gran mayoría de los padres no aprenden la lengua de señas. Y lo que pasa es que en la casa hay como una especie de lengua casera, una especie de señas caseras que solo funcionan en la casa para que la mamá o el papá o los hermanos o el tío les puedan decir como, hey, ya está la comida, no sé, te buscó tal persona o ya hiciste la tarea, pero no aprenden la lengua de señas. Entonces, eso es un tema demasiado interesante, eso podría dar para una investigación, pero son demasiados factores, ¿no? em, Uno a veces tiene el estereotipo por las películas o las series que todos los papás de personas sordas aprenden la lengua de señas, o sea, como que es muy sí. evidente, pero la realidad, como vimos, es muy, muy, muy diferente. No es así como lo pintan. Sí, es diferente y además también es que depende mucho del contexto, obviamente, y depende del país, porque lo que vimos y lo que aprendimos también, que la situación, por ejemplo, en Estados Unidos es muy diferente de los sordos que en otros países. Simplemente, por ejemplo, lo que te dije también en su momento, que en India, por ejemplo, es peor que en muchos otros países, porque aquí no prestamos una atención especial a esta lengua o tampoco la comunidad. Además, es un país súper poblado, entonces a nadie le importa tanto hacer algo para una comunidad tan pequeña, ¿no? Entonces es un debate muy grande, siempre para enseñanza a las minorías de cualquier tipo, de cualquier necesidad, que, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Para qué es una minoría? Y porque vamos a estandarizar, porque vamos a crear un sistema diferente. Lo mismo pasó al principio con ciegos, Wow. lo mismo está pasando con indígenas. Entonces siempre yo creo que es muy importante mostrar a las personas que sí, este tipo de educación o en este caso una lengua puede ayudar o facilitar la vida en general de una persona, ¿no? Como vivir bien es el derecho de todos. Entonces, a mí me parece absurdo preguntar o dudar este proceso de, aunque sea una minoría, no deberíamos estandarizar. Es una tontería, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, definitivamente hay mucho trabajo por hacer, depende mucho del contexto, depende del país, pero sí, por lo menos en Colombia estoy contento de todas las herramientas que hay, pero también hay un camino enorme para trabajar que es apasionante, pero también es cierto lo que dices, es triste ver la realidad, cuando pues no sé, se podrían hacer tantos detalles como para que esa situación mejore, la calidad de vida mejore, em, todo, el estudio, desarrollarse en el trabajo como personas, eso se me hace Exacto. importante de atender. Em, Bueno, yo tengo una pregunta también sobre las señas y es si hay una seña que recuerdes que te haya impactado, que, que te haya de pronto, em, no sé, llamado la atención por alguna razón u otra. Yo creo que no sé una señal como tal, la verdad, como que me llamó la atención. En general, puedo decir que muchas señas me parecieron muy distinto a lo que pensaba. Por ejemplo,
señas de muchos sustantivos no son lo que pensamos literalmente deberían ser y son diferentes aún más en diferentes dialectos. Entonces, no me acuerdo exactamente algo que me llama mucho la atención, pero me pareció personalmente muy difícil y muy chocante y algo que tengo en mi personalidad es mostrar la expresión de la seña. Por ejemplo, si tengo que también cambiar la expresión de mi cara para facilitar la seña o la expresión de una seña, me pareció muy difícil en mi caso. Me dijeron mis compañeros también que muchas veces es la parte más difícil porque tienes que cambiar como de repente tu emoción y tienes que reflejarlo en tu cara, en tu expresión, en tu, ¿sabes?, forma de ser. Y me parece muy complejo hacerlo de una. Es como ya Ajá. tengo que mostrar esta emoción o esta seña am, emocionalmente, ¿no? Es toda la razón. Ese es un tema demasiado interesante porque otro prejuicio, otra idea preconcebida de la lengua de señas es que solo es con las manos. O sea, Sí. si yo tuviera una Ujú, máscara o un robot, no emociones, estoy mirando a la cámara y estoy haciendo las señas, yo podría comunicarme, pero el rostro hace parte de la lengua de señas. Entonces hay señas que ujú. si no gesticulas, si no haces la cara, eh, no estás haciendo la seña, o sea, no se entiende porque hace falta ese elemento. Cosa que de pronto mucha gente no sabe o no tiene en cuenta. O como aprendientes, definitivamente es un reto, eh, porque también nos enseñaron que hay una línea muy delgada entre como la actuación y la improvisación y simplemente estar contando una historia. O sea, no tienes por qué eh, o sea, por ejemplo, la señal de frío, tienes que como que Ujú. expresar que tienes frío, ¿no? Pero tampoco Sí, tienes que tampoco actuar, tienes que sí. exagerar porque no es la idea, pero eso hace parte de lo pragmático, el elemento pragmático de la lengua. Ujú. Pronto una seña es más ruidosa que otra o una persona tiene esta sutileza al señar o es muy elegante, otra persona de pronto es como más expresiva que también creo que pasa en la lengua oral, ¿no? Sino que uno no se da Claro, cuenta, pero es totalmente cierto porque creo que estamos muy acostumbrados a ser personas que hablan como con propiedad y que el gesto pues tiene que ser muy cuidado y romper esa barrera definitivamente es un gran reto, tienes razón. sí, para mí fue muy difícil y además ahora que estamos hablando me estoy dando cuenta que lo hacemos verbalmente sin saber, o sea, la entonación, la fonética obviamente expresa todos estos factores, pero en el caso de esta lengua visuogestual, obviamente necesitamos una expresión más corporal, entonces es un reto. ¿Y en tu caso Sí, yo quería fue algo? compartir Ujú, la seña que recuerdo o de pronto que me impactó o bueno, solo es una seña que quiero compartir, es el puño así cerrado y ujú. hay que golpearse pues suavecito la cabeza dos veces y eso es profesor. Y depende de quién lo interprete, tiene como muchas sutilezas, pero me da risa porque es como la persona que está ahí como de pronto golpeando en la cabeza como, hey, Sí, despierta, o no sé, como una puerta que se abre, pero también creo que tiene este tono de que es como una insistencia, que es como también tiene algo de agresividad, ¿no? Es como es una sí. irrupción. Y Ujú. también creo que tiene como un saborcito como un poquito negativo, como, ay, ya llegó el profe, el que nos rompe la cabeza. Y no, pues no sé, me llama la atención lo que habíamos dicho. El nombre de las cosas en una lengua fonética, yo no sé si estás de acuerdo, pero es algo casi abstracto. Profesor, o sea, Sí. eso no significa nada, Ujú. pero este gesto tiene una intención un poquito más legible. Entonces la recuerdo mucho porque también es nuestra labor, entonces la uso bastante, pero quería compartir pues esas cosas, ese impacto que me generó cuando la aprendí.
Sí, sí, es además muy difícil continuar con diferentes señas, porque, por ejemplo, una seña no dura ni un segundo, es como ya, o sea, si estás contando una historia, un cuento, tienes que mover muy rápido, que es obviamente, eso, todas estas cosas obviamente toman tiempo y con, no sé, con práctica uno puede mejorar rápidamente. Am, Al final del semestre también nosotros habíamos contado un cuento, todos, que fue obviamente muy difícil y muchas personas se sintieron mucha, podemos decir, entre comillas, vergüenza o miedo Total. diferentes emociones negativas porque es obviamente complejo aprender lenguas en general, ¿no? Muchas personas tienen miedo o miedo a error. Y en este caso, obviamente, tienes que exponerte muy ahí corporalmente en la clase. Entonces, todos tienen sus miedos para enfrentar como en todas las lenguas. Entonces, cada persona tiene sus problemas. Por ejemplo, muchas personas no quieren hablar porque se sienten, no sé, sin recursos lingüísticos. Sí, yo también creo que muchas personas se pueden identificar con esa sensación. Es cuando te ponen a presentar frente a todo un salón y tienes que contar una historia, tienes que narrar algo en una lengua que no conoces y que es bastante diferente a tu lengua materna. No, no de pronto como un portugués, un italiano, sino algo como bastante diferente. Y claro, todos estábamos bastante nerviosos, bastante asustados. Pero creo que eso, muchos aprendientes de lenguas pueden identificar esa sensación, como estar frente al salón y decir, ay, se me olvidó esta palabra, o no sé si la estoy pronunciando bien, o la practiqué tanto ayer que ya se me olvidó. Entonces, Exacto. muy interesante, sí. Bueno, entonces con esto tomamos nuestro descanso. Ahí vamos a ver un anuncio y volvemos con la segunda parte de este podcast. Muchas gracias. Ya nos vemos. Hasta luego. Y hoy queremos hablar sobre un material muy diferente que es que trata las diferentes comparaciones estereotipadas en Colombia o fuera de Colombia también, que se usa con mucha frecuencia en español y no hay mucho material para abordar temas de refranes, de frases idiomáticas y este es un inicio de algo y se llama Más fresco que una lechuga que se puede acceder gratuitamente desde la página de Instituto Carlos Cuervo. Muchas gracias. Bienvenidos de vuelta. Entonces, vamos a continuar con nuestro tema, cómo enseñar español a aprendientes sordos. Em, entonces yo quiero que ambos intentemos responder esta pregunta. Amret, si tuvieras un aprendiente, un alumno que es sordo y quiere aprender español, ¿crees que se te pueden ocurrir unas estrategias? ¿Tienes alguna herramienta que de pronto te ayude a enfrentar esta clase, este reto? ¿Qué opinas? Bueno, muy una pregunta obviamente retadora. Sí. Es difícil, la verdad, pero lo primero que voy a hacer es leer algunas investigaciones porque ya no me acuerdo muy bien de todas, Ujú. porque ayudan mucho en guiar a poblaciones con los que no he trabajado mucho en general, ¿no? Entonces, con sordos yo me acuerdo muy bien porque mi tesis personalmente fue en análisis de errores morfosintácticos y tenía que leer otras tesis. Entonces, obviamente, nuestra profesora Luz también trabajó con la comunidad Ujú. y trabajó con análisis de errores comunes en la comunidad sorda. Sabemos muy bien que hay muchas dudas relacionadas a la gramática, al léxico también, pero sobre todo a la gramática, porque muchas veces hay componentes como preposiciones, artículos o, ¿sabes?, palabras que no tienen significado en sí, ¿no? Por ejemplo, un árbol significa árbol, ya podemos mostrar una seña, pero un
esta palabra, un artículo no tiene o sea, nada que ver con esto, y por qué un árbol es masculino o femenino, Ujú, o por qué un sustantivo en general es masculino, femenino, singular, plural. En lengua de señas, obviamente, no existe este concepto, no lo necesitamos en sí, ¿no? Y me parece muy interesante esta visión porque un extranjero sufre de los mismos problemas, ¿no? Un extranjero también no entiende por qué existe el género, la concordancia, por qué existen las preposiciones, o al menos no saben cómo funcionan, si saben cómo que la existencia está bien. Yo personalmente usaría y siempre he sido el fan de gramática cognitiva desde el primer día que la conocí porque ayuda mucho en ver la lengua, crear una perspectiva visual, espacial de la lengua, usar imágenes, usar viñetas de cómic, usar ilustraciones, ilustro mucho personalmente en casa de él también. ujú, Entonces yo creo que ya tengo diferentes como herramientas suficientes para ofrecer a la comunidad, pero también me acuerdo de una práctica que hicimos dentro de la maestría con la población sorda como tal y habíamos fallado mucho durante esta práctica porque salieron preguntas o dudas que no habíamos esperado, ¿no? Por sí, ejemplo, cuál es el uso de se. Y existen un sinfín de se, tipo de se en español, se reflexivo, se recíproco, se de complemento de objeto directo, indirecto y aún más, ¿no? Pasiva, refleja, no sé qué. Entonces es como, ¿cómo voy a hacerle entender la diferencia entre tantos miles de se? Y habíamos intentado también hacerles entender, o que ser reflexivo significa que es una acción que hacemos en sí mismo. Una flecha ayuda mucho, una flecha a mí mm, mismo o a la persona misma. Recíproco, la flecha entre dos personas. Entonces yo creo que hay componentes que se puede explotar y también hay recursos sencillos. Por ejemplo, una flecha apoya mucho en la comprensión de una explicación de un componente gramatical. Pero, por ejemplo, al mismo tiempo, ahora me estaba cortando también de frases estereotipadas, perdón, mm, o comparaciones, o podemos decir refranes, fórmulas rutinarias, por ejemplo, más fresco que una lechuga, más bueno que el pan. ujú, Todo esto no tiene sentido porque son metáforas. Las sí, metáforas obviamente son componentes que están relacionados tanto con gramática como con léxico, pero son muy difíciles para todo el mundo, no solo para los sordos, pero en general. Y otra vez mi respuesta es ilustraciones apoyan mucho, ayudan mucho en estas explicaciones y hacer una didactización muy detallada. ¿Qué significa lechuga en la cultura? ¿Qué significa fresco? ¿Qué significa esta comparación? ¿Qué significa pan? ¿Por qué es importante en tu cultura? ¿Es importante para ti como un estudiante o como un colombiano o como un indio? Entonces yo creo que hacerles reflexionar usando diferentes herramientas pedagógicas, ilustrativas, cognitivas y al final llegar a una práctica controlada y una práctica libre ayuda mucho tanto al profesor como al estudiante, porque si no, el profesor puede agobiarse fácilmente. Esa fue mi experiencia personal. Pero también me gustaría escuchar tus comentarios porque habíamos sufrido juntos. sí. Bueno, es muy interesante porque eh, todo depende de la perspectiva, ¿no? Claro que fue, no sé, se presentaron muchas oportunidades para dudas, para preguntas, pero yo lo vi como algo muy fructífero, como, ay, qué interesante, qué rica esta conversación y, y como me pasa siempre, que siempre que hay contacto con personas sordas, siento que hay mucho potencial. O sea, así no se dio como lo planeamos, siento que hay mucho potencial para que se pueda dar mejor y se pueda dar esas oportunidades de aprendizaje de manera más efectiva. Totalmente. No, sí, claro, estoy de acuerdo. Y había aprendido mucho en una sola clase. Es como
iniciar de cero. Vamos a aprender de cero cómo enseñar, ¿no? Sí. Em, pues yo estoy muy de acuerdo contigo. Las imágenes son esenciales. Me gusta mucho em, que estas formas del C tengan una representación gráfica o una ilustración. Me parece muy acertada esa intuición. Em, y yo quería compartir como dos experiencias que tuve el semestre pasado y nos dijeron que para una, para motivar, para que la clase de español con sordos sea un poquito más atractiva, hay que buscar textos multimodales. Es decir, que no solo sea el texto escrito, sino que ojalá tenga un video, ojalá tenga una imagen, ojalá tenga de pronto, no sé, una obra de teatro. O sea, que la misma información pueda ser percibida de diferentes maneras. Eso es un plus. Entonces, eso me hizo pensar mucho en cómo diseñar la clase. Por ejemplo, un compañero tuvo una excelente idea que fue enseñar a través de haikus. Primero porque es un texto muy breve, ¿no? Tres estrofas, eh, si no estoy mal, son cinco, siete y cinco sílabas, o sea, es algo muy breve. em, Siempre tienen elementos de la naturaleza o de las temporadas o animales y tradicionalmente los haikus vienen acompañados de una ilustración. Entonces eso ayuda a interpretar el texto también y la brevedad. Y la idea que yo desarrollé fue enseñar a través de los cómics, que son multimodales por como en sí. Es una imagen, pero también es un texto, no se pueden separar. Entonces, esa fue la motivación que tuve. Y otra gran idea que me compartió la profe es que a veces, no a veces, los sordos no se sienten motivados a leer la mayoría de las veces, Em, Ujú. porque es una actividad que de pronto tiene elementos de frustración, tiene elementos de pronto que el aprendizaje no fue fácil y si hay un intérprete, es preferido a leer, a tener que escribir. O sea, es por cuestión de facilidad y economía lingüística, ¿no? O sea, tiene mucho sentido. Entonces hay que hacer que ese texto sea atractivo. Y algo que me dijo que yo la verdad no había pensado son esas cosas que te abren la mente, te abren tu forma de ver el mundo. Nos dijo que también algo que podemos hacer es tratar temas em, que usualmente no trataríamos en una clase. Y el ejemplo que ella usó fue usar un cuento de Edgar Allan Poe donde hay maltrato animal, maltrato físico contra las mujeres, hay un feminicidio, hay alcoholismo, hay tantas cosas que de pronto uno diría como no sé si son apropiadas para una clase, ¿no? De español con extranjeros o español con sordos, Sí. español con indígenas. Pero la clase fue muy exitosa porque los chicos estaban Wow. muy interesados en el tema. Y al expresarlo decía, no, la sangre, le quitó el ojo, y yo no me lo había imaginado, pero eso motivó mucho a escribir y a leer el texto. Y por eso escogí un Wow. cómic con elementos de violencia, elementos de corrupción, elementos hasta de violación, em, porque bajo esa sugerencia me di cuenta que los aprendientes sordos se benefician de tener en cuenta que el texto no sea simplemente un texto llano y ya, o una historia X porque es como, no, pues, no sé, no me llama la atención. Parece que, no todos, evidentemente, pero parece que es más exitoso si hay un elemento de crimen, de incertidumbre, de esto, y eso me pareció también muy interesante a la hora de diseñar una clase de español. Yo la verdad a veces no entiendo por qué los profesores satanizan tanto usar los temas tabúes o los temas no solo tabúes como de la realidad humana. El crimen es una realidad de nuestro mundo y yo creo que también ofrece mucho para debatir en una clase, una discusión. Yo personalmente uso muchos temas relacionados a los estereotipos y tabúes para motivar am, no sé, un debate, una discusión.
que no solo ayuda como en mantener la conversación, sino también en escuchar diferentes opiniones dentro de la misma clase, porque la, o sea, dentro de una clase, muchas personas, por ejemplo, hasta no saben qué significa violencia. Todos tienen diferentes definiciones de la misma palabra, o tienen diferentes experiencias, o tienen diferentes cuentos hacia el tema. Entonces, yo creo que es muy, muy, muy importante, además, basarse en la realidad, porque Am, muchas veces no es la primera vez que tú dices como ahora que no es un tema común, pero muchos estudiantes disfrutan o la mayoría en general están felices de hablar sobre un tema no tan abordado, entre comillas, dentro de la clase, ¿no? Yo, algo que tengo que decir al respecto es que sí estoy de acuerdo, como que hay como esta idea de que esos temas no se deberían tratar o eso se escucha a veces en profes. Em, pero siento que eso tiene que ver mucho en el contexto donde se enseña y muchos de los que somos profes de español hemos trabajado, estamos trabajando o colegios o en centros de idiomas para extranjeros. Entonces, Bueno, desde el punto de vista institucional, es muy claro qué se puede tratar en la clase y qué no. Em, Hay temas, me ha pasado en mis experiencias trabajando con extranjeros, que no es una lista, no es como de esto no se puede hablar, pero es como tengan mucho cuidado al hablar de esta lista de temas porque, sobre todo siendo extranjeros, eso es muy cultural y a veces, no sé, a veces no es tan buena idea, pero es por la imagen institucional, creo yo, porque uno como profe está trabajando para un colegio, para un instituto turístico o gubernamental, y entonces por eso tengo como esta idea. Pero claro, si nuestros alumnos son universitarios, son adultos o somos profes particulares, creo que ahí la situación cambia mucho. Pero creo que la mayoría tenemos de pronto, no sé si ese miedo, o yo por lo menos tengo esa educación institucional de, del tabú, el tabú institucional, qué se puede hablar en una clase de español y qué no se puede. Ese sería un tema muy interesante para no, otro. esto es un podcast en sí, Sí, porque la sí, verdad es así, o sea, el instituto, las organizaciones nos imponen ciertas reglas claro, y las primeras dos categorías que siempre dicen que nunca deberíamos abordar son la religión y la política. Entonces, obviamente, estoy de acuerdo con ciertas normas, pero es un episodio en sí que tenemos que hablar en futuro. claro que Pero sí. volviendo a tema y para cerrarlo, también me gustaría saber cómo te fue, o sea, en general esta experiencia de la enseñanza en tu unidad didáctica. Ah, bueno, sí, para aclarar, diseñé el semestre pasado una unidad didáctica con los cómics específicamente para sordos y tuve la oportunidad de pilotarla con 4 aprendientes universitarios sordos. Em, Estaba un poco nervioso, creo que es normal, pero la respuesta fue muy positiva. Los chicos estaban muy contentos y no he podido hacer la segunda parte de la clase, pero al parecer están todavía preguntando que cuándo y no me sentí muy bien. La verdad, cualquier oportunidad para usar la lengua de señas, lo poquito que sé, es muy apasionante para mí y sobre todo quería pilotarla para ajustarla, no porque en el laboratorio, en la clase, en el diseño, yo creo que se pasan muchas cosas por alto. Entonces, como esta unidad didáctica quiero que se convierta en un proyecto de grado, todos esos detalles de aquello que no funcionó, aquello que puede ser mejor, em, me parece muy importante. Y algo que quiero como integrar para la actividad con la que vamos a cerrar es que parte de mi propuesta, porque estaba enseñando cómics y hay mucho vocabulario que no es que no tenga seña, pero como confirmé en la clase, los estudiantes no sabían cuál era la seña para globo de diálogo, para la viñeta,
para el personaje, o sea, me decían, tiene que haber, pero yo no la sé porque en mi vida me he tenido que cruzar con una oportunidad de usarla o no la he preguntado. Y las mismas intérpretes dijeron, bueno, yo sugiero esta, pero fue como un debate. Entonces, parte de mi propuesta fue crear como un glosario de señas que vamos a utilizar en la clase, pero va a ser democrático. Entre todos, vamos a acordar qué señas vamos a utilizar para este vocabulario especializado, específico. O sea, no existe una seña en la lengua formal para esta palabra, este sustantivo, entre comillas. No es que no exista, sino que ya cuando nos ponemos muy particulares, por ejemplo, hay una frase que es línea de acción. Ujú. Hay seña para línea y para acción, pero para ese Ok, elemento del cómic tiene que haber una seña, pero ni las intérpretes en el salón ni mis alumnos estaban de acuerdo en cuál era, porque en el colegio no se las enseñaron y el repertorio que tienen para consultar no hay un diccionario, digamos, ujú, hay un repertorio en internet, pero no hay una forma tan fácil de buscar como, ah, mira, es esta o mira, estos son ejemplos de cómo se usa. Por ser tan específica, es difícil de encontrar, pero estoy seguro que si voy a la Federación de Sordos Colombiana, podemos llegar a un acuerdo institucional, como ya, como tal. claro. Pero sí, no sé, se prestó la situación para que no fuera tan fácil encontrar esa seña en particular. Wow, muy interesante. Sí, no, es fascinante, fue muy chévere. ¿Y qué? ¿Qué estabas diciendo? No, que precisamente recuerdo o creo que las voy a hacer mal porque mi articulación, mi entonación no son muy buenas, pero acordamos ese vocabulario del cómic. Bueno, yo creo que con esto terminamos el episodio de hoy, que fue una charla bastante, am, podemos decir, entre amigos, porque también vimos una introducción básica al mundo de la enseñanza y aprendizaje de lengua de señas. En el próximo episodio vamos a invitar a una experta porque obviamente este tema necesita más exploración y más detalles concretos sobre cómo enseñar, cuáles son los problemas, cuáles son, podemos decir, los detalles reveladores que deberíamos saber en la enseñanza y el aprendizaje de la lengua de señas, especialmente si estamos enseñando español a la comunidad sorda como segunda lengua o para escribir lengua escrita, ¿no? Entonces hay mucha historia, recomendamos leer más sobre el tema. Am, También estudiar un poquito en línea, hay mucha información y luego volver a escuchar este episodio quizás o el próximo episodio que va a ser obviamente más enriquecedor y con muchísima más detalles sobre el aprendizaje y enseñanza de español a sordos. Y Entonces, muchas gracias. Sí, Daniel. nos saber en los comentarios cuál es su experiencia con lengua de señas, conocen alguna seña de su lengua en donde viven, si alguna vez han tenido una experiencia, si están de acuerdo, si tienen otras estrategias para enseñar español o otras lenguas a aprendientes sordos y sí, también de pronto qué ideas tenían antes y cambiaron después de trabajar o interactuar con personas sordas. Y nada, muchas gracias por escuchar nuestro capítulo y esperamos que en una segunda sesión con invitados podamos profundizar este tema aún más. Muchas gracias. Chao.